Bueno, bienvenidos ahí en el momento que nos estén escuchando, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que su palabra, esa verdad, penetre en nuestros corazones y pueda transformar nuestras vidas. Espero que hayan amanecido muy bien, que hayan dormido bien. ¿A quién le costó levantarse hoy? Levanten la mano a los que les costó levantar. Yo mismo. Aquí, bueno, por lo menos aquí somos la mayoría, me imagino que en casita también. La verdad es que las mañanas a veces se hacen un tanto difícil la levantadita, máximo si nos acostamos no tan temprano, ¿verdad? A veces eso es un hábito de no acostarnos temprano y otras veces es porque no se puede, ¿verdad? En el caso de los bomberos no pueden algunos, ¿verdad? Pero díganme ustedes, ¿nos levantamos porque quisimos o por qué? Porque esa fue la voluntad de Dios. ¿Usted cree que fue la voluntad de Dios invita a que nos levantáramos? Sí. Sí, claro. Sí, pero ¿quién puso de su parte para levantarse? Porque Dios siempre quiere que nos levantemos. Pero si nosotros no ponemos la voluntad de levantarnos, entonces pues no nos levantamos, ¿verdad? O sea, realmente así son todas las cosas. O la mayoría. Las hacemos porque tenemos que poner nuestra voluntad para hacerlas. Porque si fuera porque nosotros quisiéramos, la verdad no lo haríamos. Y así es la vida. Hacemos las cosas porque nosotros tomamos la decisión de hacerlas. Dios siempre nos va a ayudar y nos va a respaldar en todo lo que sea su voluntad, ¿verdad? Pero tenemos que ir y hacer. Así que de eso se trata nuestra predica el día de hoy. De la voluntad y el quebrantamiento. La voluntad es la capacidad que tenemos todos de decidir el llevar a cabo una acción. Es la capacidad de decisión para llevar a cabo una acción. Debemos tomar en cuenta que el hombre está en posición de una voluntad libre. Nada se nos puede forzar y nada nos puede ser impuestos si nosotros no lo permitimos. Vamos por favor a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a empezar usted ahí, Silvita, por favor. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Ahí le van a pasar un micrófono, Silvita, para que usted tiene voz fuerte y potente. 2, 16, 17. Amén. 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gracias, Silvita. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, ¿Dios lo puso a decidir, sí o no? Sí, ¿verdad? El hombre que formó Dios no era algo mecánico. Dios lo hizo un hombre libre, con facultad de elegir y decidir. Y esto se ve muy claro desde el inicio. Así que Dios nos dio, ¿cómo llamamos lo que Dios nos dio a esa libertad? Libre albedrío. Muy bien. Para que el hombre obedezca a Dios se requiere la voluntad de hacerlo, puesto que Dios nunca obliga.
La voluntad es tan determinante en la vida de un hombre que la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia cediendo su voluntad. Por favor, Vicky, David, por favor. Vamos a Hebreos, todos buscan Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos 5, 5, 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Gracias, David. Debemos tomar en cuenta que Jesús como persona sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Eso fue lo que aprendió al experimentar la obediencia entregando su voluntad. Todos, como Jesús, de alguna manera sabemos lo que es obedecer, pero practicarla es otra cosa. Para practicar la obediencia debemos tener voluntad. Ahora vamos, por favor, Vicky, a Mateo capítulo 26, verso 39. 26, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Gracias. Ahora pásate al 42, al verso 42, por favor. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Gracias, Vicky. Jesús le dice a su padre que pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino que la del Padre. ¿Cuántas veces nosotros le decimos eso al Señor? Yo creo que la mayoría lo que hacemos es no, porque no quiero, porque no es mi voluntad, aunque esa sea la... No le decimos muchas veces eso sí directamente a Dios, pero creo que con actitudes, con muecas, con miradas, sí lo hacemos, por donde quiera que vayamos, o en nuestra forma en que nosotros actuamos. La verdad es que obedecer es bien fácil, cuando no se confronta nuestra voluntad, ¿verdad? Cuando ya nos quita algo que a nosotros nos gusta, entonces ahí se pone a prueba nuestra voluntad. Se pone en riesgo lo que nosotros queríamos. Los momentos más decisivos para Jesús en cuanto a obediencia se dieron en ese momento, en el Getsemaní. Jesús quería evitar esa copa, que obviamente equivale al sufrimiento. ¿Cuántas veces nosotros no queremos evitar ese sufrimiento? Pero le decimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso es que el obedecer es fácil cuando no se corren riesgos, cuando no se tiene nada que perder, cuando no hay nada a lo cual renunciar. Entonces, si no tenemos nada que renunciar, es bien fácil hacer la voluntad de Dios, ¿no creen ustedes? ¿Ustedes creen que para Abraham fue fácil obedecer a Dios cuando no sabía qué iba a pasar con su hijo? Abraham no sabía cómo iba a ser el desenlace de lo que iba a suceder, pero él tenía la fe en Dios. Él sabía que Dios le había dado promesas, que su descendencia iba a ser como, Vicky, como las estrellas. Ajá, muy bien. Entonces él sabía y él confió en Dios
que su descendencia iba a ser grande. No sabía cómo iba a pasar todo eso, que iba a pasar, pero él obedeció a Dios y pudo. ¿Cuántas veces hacemos nosotros eso? Me pregunto. Sabemos que habrá momentos decisivos en nuestra vida, donde todo demanda una obediencia. Momentos donde vamos a entrar en conflicto con nosotros mismos o con lo que tenemos a nuestro alrededor de lo que está pasando. Donde tenemos que desprendernos de nuestra alma, lo que más amamos y lo que más deseamos. Pueden ser nuestros bienes, puede ser una posición de trabajo o en la misma familia o de un ser amado. Por esta causa, para entrar en obediencia se debe producir en nuestra voluntad lo que se conoce como el quebrantamiento. Así que, vuelvo a repetir, para entrar en obediencia, nuestra voluntad debe entrar en un quebrantamiento. Pero la voluntad tiene varios componentes, les voy a decir 5 de ellos. En nuestra voluntad están las decisiones, en nuestra voluntad están las intenciones, están nuestros propósitos, nuestros gustos, nuestros deseos. Vuelvo a repetir, en nuestra voluntad están nuestras decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Todos estos componentes deben pasar por un proceso que se llama quebrantamiento. Todo lo que pasa en el mundo es opuesto a lo que pasa en el mundo de Dios. En el mundo, todo aquello que esté en oposición a lo espiritual, a lo santo y a lo divino, ahí en el mundo se gana ganando o se pierde perdiendo. ¿Cómo se ve eso, verdad? En cambio, con Dios, ganamos cuando perdemos, que es lo opuesto al mundo. Y cuando pierdes, ganas. Susan, por favor, vamos a Lucas capítulo 17, verso 33. Ahí, por favor, pásenle el micrófono a Susan. Lucas capítulo 17, verso 33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Ok, gracias. En el mundo, 0 por 0 es... ¿Cuánto es 0 por 0? 0, ¿verdad? O sea, nadie puede multiplicar un 0, ¿verdad? Pero en Dios, sí. Para Dios el 0 puede ser, no sabemos lo que Dios quiera. Así es el mundo de Dios. Así que, ¿qué mundo es el que queremos? ¿El de aquí o el del Señor? Vamos allá en casita, por favor, Albita o César, a leer Isaías, capítulo 40, verso 29. Verso, pastora. 29. Capítulo 40, Gracias. verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Muchas gracias, Albita. Con gusto. En su palabra, da fuerzas, las multiplica al que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin fuerza, que sentimos que no podemos ya más, que ya topamos? Pero vamos con el Señor y Él renueva nuestras fuerzas y tal vez a veces las pocas que tenemos, Él no las multiplica.
Cuando las cosas se resquebrajan, se parten, se rompen y pierden su valor, sucede que en Dios van a cobrar vida. Es algo que nos cuesta entender, pero realmente con Él así es. Mientras más nos quebrantamos, mientras más nos rompamos, valemos más para Dios. Así que el quebrantamiento es el acto de desmoronarnos, de segmentarnos, de desarmarnos, de inutilizarnos, a fin de que todo pueda morir y Cristo pueda vivir. Por favor, Roberto, vamos a Mateo, capítulo 21, verso 44. Mateo 21, 44. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Gracias, Roberto. Por favor, también léeme Lucas capítulo 20, verso 18. Lucas 20, 18. Todo el que tropiece con esta piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Gracias, Roberto. Significa que si caemos sobre la roca que es Jesús, por la fe, Él nos va a salvar. Pero si esa roca cae sobre nosotros, es cuando nosotros caminamos por nuestras propias fuerzas. Entonces vamos a ser aplastados en nuestros propios problemas, en nuestras propias condiciones, en lo que estemos viviendo. O sea, el término quebrantar tiene que ver con la confrontación que viene de Dios para nosotros, con lo que estemos viviendo, haciendo, con lo que tenemos en el corazón. Vamos por favor a Mateo capítulo 11, verso 29. José. Verso 29 y 30. No, solo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias, José. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor. Entonces, para entrar en obediencia, ¿cómo tenemos que ser? Mansos y humildes de corazón. El quebrantamiento produce la humillación. La humillación produce la abnegación. Cuando entregamos nuestra voluntad, entramos en sumisión con Dios. La sumisión nos va a llevar a la sujeción. ¿A quién vamos a estar sujetos? ¿A quién, Vicky? Muy bien. Esto lo entendió y lo vivió el apóstol Pablo en carne propia. Ya que tienes tú el micrófono ahí, Vicky, por favor. Vamos a Gálatas, capítulo 2, verso 20.
Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sigue el 21, por favor. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gracias, Vicky. Jesús entendió y enseñó y vivió ese principio. Vamos, por favor, a Juan capítulo 12, verso 24. David, por favor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mucho fruto. Gracias, David. La vida está dentro de la cáscara, que es la semilla, eso es lo que quiere decir. Hasta que esa no sea desquebrajada, no germinará. Y por ende no habrá fruto. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, entregamos la vida al Señor. Entonces entregamos, como entregamos todo lo que teníamos, utilizamos la sabiduría que Dios nos está entregando. Es renunciar a nuestra vida que llevamos para que Él viva en nosotros. Solo con los que han muerto a sus decisiones y a su voluntad, Dios puede trabajar. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. No morimos a nuestro yo. Todo es yo y yo. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en nuestros problemas y no nos deja ver más allá. Entonces el quebrantamiento es quitar a Dios la autosuficiencia. Perdón, es quitar de nosotros la autosuficiencia, no a Dios. Nosotros nos tenemos que entregar completamente y ser y dejar que Él entre en nuestras vidas para que Él trabaje y quite todo lo que tiene que quitar. Cuando pasa eso, somos capaces, por medio del Espíritu Santo, de revolucionar, producir vida y producir fruto. No habrá promoción espiritual sin que haya un quebrantamiento. No podemos pretender llegar a ningún lado, progresar en nuestra vida emocional, espiritual y material sin que haya un quebrantamiento. Debe de existir un quebrantamiento en nosotros para que todo eso se pueda producir y para que las promesas de Dios se vayan dando. Hemos visto a través de estos años, los que estamos aquí, que conforme nos hemos ido entregando, despojando de todas aquellas cosas que sabemos que no son agradables a Dios, como Dios ha trabajado porque se lo hemos permitido, porque con nuestra voluntad se lo vamos entregando y las promesas, los cumplimientos han llegado. Así que Dios quiere nuestro ego. Dios nos dice, quiero tu ego, pero sin tu yo. No olvidemos que somos libres de tomar cualquier decisión, pero no somos libres de las consecuencias. Así que Él nos da la voluntad de hacer todo lo que nosotros queramos, pero de las consecuencias no nos libramos. En Dios hay caminos que no tienen regreso. Con el tiempo y la voluntad de Dios no se juega. Hay errores que un hombre comete por causa de un pecado
El error es tan grave que Dios perdona ese pecado, pero el error no lo pasa por alto. Nunca olvidemos esta verdad. Somos nosotros los que tenemos que quebrantarnos y tomar decisiones. Por favor, Silvita, vamos a Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios 4. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ok, gracias, Silvita. ¿Quiénes tienen que despojarse? Nosotros. Exacto. Vamos a Efesios 4:31. Es que no dije quién, ¿verdad? Perdón. ¿Quién tiene el micrófono ahí? Vamos, Susan. Perdonen. 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Gracias, Susan. Pásaselo aquí a Roberta, por favor. ¿Quiénes tienen que quitarse todo eso? Nosotros nos tenemos que quitar toda la amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No dicen yo se las voy a quitar, Dios no nos está diciendo que Él nos las va a quitar. Fíjense. Roberto, vamos a Gálatas capítulo 5, verso 16, por favor. Gálatas 5:16. Después del nacimiento de Yared, Mahaleel vivió 830. Yo estoy mal, entonces aquí todos tienen eso. Equivoqué. Démosle un momentito. Dios pues, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gracias, David. ¿Quiénes son los que tienen que andar en el espíritu? Nosotros. Ajá. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Buscar los deseos de la carne. Ok. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 11. Roberto, pásale ahí el micrófono a José, por favor. Perdón, 6:12. No, 6:11 y después 6:12. Por favor. Solo paras en el 11, por favor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, José. Así también vosotros consideraos muertos al, pero vivos para Dios. Muy bien. Entonces tenemos que considerarnos muertos al. Ok. Vamos al 12, por favor, Vicky. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Gracias, José. ¿Quiénes son los que tienen que dejar de reinar en el pecado? Nosotros, así fuerte, digan ustedes nosotros. Ahí cierra mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a Romanos, capítulo 6, verso 13. Ahí, David, por favor. Romanos, capítulo 6, verso 13.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gracias, David. Como instrumentos de justicia. ¿Será que nosotros nuestros miembros lo estamos utilizando como un instrumento de justicia? ¿Tenemos que prestar el cuerpo al pecado? ¿Sí o no? No. Entonces, cuidadito con eso, ¿verdad? Por favor. Vamos, por favor, ahí en casita, Albita o César, Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Sí me escuchó, pastor? ¿Sí me escuchan? Sí, Albita, le escuchamos. Bueno. Filipenses 2, capítulo 7 y 8. Si no se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Albita. Con gusto. Jesús se despojó y se humilló a sí mismo. El quebrantamiento vino de él por causa de las condiciones que recibió de Dios. Fíjense, solo el Espíritu Santo puede darnos esa verdad para que exista ese quebrantamiento en nosotros. Entonces no le pidamos a Dios que nos quebrante. Ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer para tener ese quebrantamiento. Debemos entregar nuestra voluntad por esos que van de la mano para que eso suceda. Cuando escuchamos algunas melodías que dicen Espíritu Santo, quebrántame, ¿verdad? Quebrántame, ¿por qué? Porque Él pone esa verdad de lo que nosotros somos. Y entonces eso es lo que provoca que nosotros vengamos y renunciemos. Cuando Él pone su corazón en nuestro corazón, eso es lo que provoca que nosotros nos humillemos y que podamos despojarnos de todo. Ahí es donde entra esa forma que uno no tiene ni cómo explicarlo, en donde uno muchas veces hasta se tira a llorar y se suelta y uno no puede ni parar, porque el Espíritu Santo puso eso en nosotros. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que entregar nuestro corazón. Nos tenemos que bajar a los pies de Jesús. Él conoce nuestro corazón, sabe cómo llegamos a Él, en la condición que llega a nuestro corazón. Pero cuando nosotros soltamos todo lo que somos, dejamos de el yo por un lado y le decimos, Señor, aquí estoy, te entrego mi voluntad, mi corazón, trabaja en mí, quebrántame y quita todo lo que tienes que quitar. Ahí es donde yo creo que aquí todos hemos sido quebrantados de diferentes formas, pero ¿por qué? Porque hemos entregado el corazón y la voluntad para que el Señor siga trabajando en nosotros. Tenemos que llegar a ese punto. No tenemos que seguir pretendiendo que Dios nos quite todo lo que tiene que quitarnos si nosotros no entregamos esa voluntad, si nosotros no dejamos de hacer muchas cosas que impiden que el Señor siga trabajando, que siga puliéndonos como una joya que somos para Él, porque lo somos, que lleguen esas cosas maravillosas que tiene ya planificado desde el vientre de nuestra madre. Que podamos nosotros maravillarnos de todo lo que Él hace a diario.
Pero si no llegamos con ese corazón entregado, con esa voluntad, humillados como Jesús, esto no va a pasar. Entonces yo los invito a que pongamos todo nuestro corazón, que nos entreguemos a Jesús, que nos tiremos a sus pies, para que todo lo que tenga que cambiar en nosotros va a ser cambiado con su ayuda. Solos no vamos a hacer nada. Dejemos de ser egoístas hasta con nosotros mismos, porque no pasan muchas cosas porque nosotros no lo permitimos. Dejemos que Dios trabaje en nuestros corazones para que esa vida maravillosa que Él tiene para nosotros destinada pueda llevarse a cabo a su totalidad. Y no alarguemos los tiempos que Dios tiene para nosotros en cuanto a las promesas, porque nosotros no permitimos que esas cosas lleguen, porque no queremos despojarnos, porque no queremos entregarnos, porque queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Pero como dijo Jesús, tenemos que hacer lo que Dios diga y lo que sea su voluntad y no la nuestra, ¿verdad? Así que los dejo con eso. Vamos a terminar con una oración. Nos ponemos de pie, los que puedan ponerse de pie, y levantamos nuestras manos, por favor. Padre Celestial, tú eres digno de toda nuestra alabanza y adoración. Tú nos creaste para ello. Muéstranos, Señor, cómo adorarte en todo lo que hagamos y digamos. Enséñanos a hacer de nuestra vida un acto de adoración. Somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, Padre, preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Que tu Espíritu Santo traiga a nuestra vida hoy y cada día su convicción de verdad para entregarte nuestro yo y se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Así que muchas gracias por su tiempo, que la gracia del Señor esté con ustedes todos los días de sus vidas. ¡Feliz domingo!